Buenos días, nos encontramos en las instalaciones de la empresa Carga Directa. Vamos a hablar hoy frente al tema de riesgos y de esta manera con los compañeros Harry Flores, Rosalena, Ángela Acevedo y Juan Manuel Sarmiento. Rosalena, ¿me puedes indicar qué es un riesgo? El riesgo es en la certidumbre que tenemos frente a los objetivos. Estos están direccionados hacia los daños, perjuicios o contratiempos que se pueden direccionar, terminar ocasionando daños o perjuicios para nuestra entidad o nuestra organización. En ello acaba de decir los temblores, incendios, sustracción también de la información. Daños fortuitos o los que sean ocasionados pues, dentro de una organización por los empleados o entes ajenos a nuestra empresa. Incluso cuando uno sale está corriendo un riesgo. Claro está. Estos tipos de riesgo pues se viven a diario y es algo que la empresa como tal debe verificar de qué manera solventarlos y llevar a una evaluación estos tipos de riesgo para evitarse inconvenientes. Para eso aplica también la norma ISO 3000. Entonces voy a contarles un poquito de carga directa, a qué se dedica carga directa y ya procedemos a explicarles el proceso que lleva carga directa acerca de los riesgos y qué hacemos para minimizarlos. Buenos días, habla Harry Andrés Flores. Voy a contarles un poco de la historia de carga directa. Llevo aproximadamente 2 años. Nosotros somos un grupo empresarial de 5 empresas, la cual la dueña se llama Transportes Botero Soto. Transportes Botero Soto se dedica al transporte terrestre, OTMs. Nosotros somos carga directa, somos una empresa que prestamos el servicio logístico de carga internacional, marítima, aérea y terrestre. Carga directa ya lleva constituida mucho tiempo, pero hace 2 años Botero Soto la compró, entonces todo el proceso de gestión documental pasó a ser de Botero Soto. En ese proceso de gestión documental nos entregaron 800 cajas llenas de documentos sin organizar, sin hacerles clasificación, sino nos las entregaron sin nada. Cuando una empresa compra a otra empresa, quiere decir que toda esa documentación pasa a ser parte de Botero, en este caso Botero Soto, el cual tiene que comenzar a hacerle una organización de lo que llevaba en ese tiempo. Entonces nosotros empezamos con el proceso de gestión documental. Claro que está que como Botero Soto es una empresa de transportes terrestre y nosotros somos una empresa que presta el servicio de logístico internacional, entonces manejamos documentos totalmente diferentes. Entonces se está constituyendo para carga directa una gestión de archivo. Entonces en esa gestión de archivo estoy yo como coordinador en la parte de carga directa en la sede de Bogotá, y en Botero Soto está Astrid Gómez, que es mi jefe. Entonces empezamos con tablas de valoración, tablas de retención, clasificación, series, subseries. Estamos en un proceso de organización documental de nuevo con lo que es carga directa, ya que carga directa tiene documentos desde 1884, pero nada de eso, o sea, todo eso nos lo entregaron revuelto. Aparte de eso, nosotros manejamos documentos que tienen que estar resguardados 20 años, si no está, así estén digitalizados. Entonces voy a contarles más o menos el proceso el que yo hago acá en carga directa. En carga directa manejamos el proceso de organización, clasificación y subida al sistema. ¿Qué es eso? Entonces yo hago una clasificación de todas las operaciones que me llegan. Acá se manejan operaciones aéreas, marítimas y terrestres. Cuando digo operaciones aéreas, marítimas y terrestres, son toda la documentación logística para hacer un transporte de carga. Nosotros somos el procesador logístico, entonces nos piden una serie de documentos y una operación para hacer una operación. Esas ya llevan su cierto normatividad.
Entonces cuando llegan acá yo las clasifico por cliente, las guardo del orden alfabético, dependiendo de la serie, si son aéreas, marítimas o terrestres. Se hace una clasificación y se guarda en el respectivo archivo que llevamos, en el archivo activo. Pero como me llegaron documentos de 1994, entonces llevamos un archivo semiactivo y un archivo inactivo, que estamos también haciendo una clasificación para saber qué es lo que tenemos, qué es lo que nos entregaron y desde qué año, qué series y subseries llevamos. Cuando esté arreglado todo esto, se va a enviar, la idea es enviarse a Medellín para que haya un compañero digitalice las operaciones y las suba a un sistema. Como tenemos que guardarlas ciertos años, ya que ya serían 5 años, entonces se va a guardar en un contenedor que está en Medellín, ya que la empresa Botero Soto es de Medellín. Y allá se va a guardar por esos 5 años que tenemos que estar custodiando. En esta presentación se observará los pasos a seguir para la identificación, evaluación, calificación y tratamiento de los riesgos del negocio. El estudio y manejo de los riesgos no es un tema nuevo. Actualmente la dirección moderna concibió una disciplina denominada administración de riesgos o gerencia de riesgos, que es una función de muy alto nivel dentro de la organización para definir un conjunto de estrategias que a partir de los recursos, ya sean físicos, humanos y financieros, busca en el corto plazo mantener la estabilidad financiera de la empresa, protegiendo los activos e ingresos y en el largo plazo minimizar las pérdidas ocasionadas por la ocurrencia de dichos riesgos. Al ser un componente del subsistema de control estratégico de administración del riesgo, se sirve del componente ambiente de control y todos sus elementos. Estos pueden ser acuerdos, compromisos, protocolos éticos, las políticas de desarrollo del talento humano y el estilo de dirección. De los resultados generados por el componente direccionamiento estratégico y sus elementos de control, entre los cuales tenemos planes, programas, modelos de operación y estructura organizacional. Asimismo, debe tener en cuenta el elemento de control o controles del subsistema de gestión al momento de realizar la valoración de los riesgos y la formulación de la política. Esta mirada al sistema contribuye a que la organización no solo garantice la gestión de sus procesos y el logro de los objetivos. Los eventos son sinónimo de riesgo en la metodología propuesta. En este sentido es necesario aclarar que no solo los factores de riesgo son internos o externos y que no siempre obedecen a un agente generador de la propia organización. El riesgo es un concepto que se puede considerar fundamental por su vínculo con todo el quehacer. Casi se podría afirmar que no hay actividad de la vida, los riesgos o de cualquier asunto que no incluya la palabra riesgo. Es por ello que la humanidad desde sus inicios buscó maneras de protegerse contra las contingencias y desarrolló, al igual que la mayoría de las especies animales, maneras de evitar, minimizar o asumir riesgos a través de acciones preventivas. En este caso vamos a considerar el riesgo como toda posibilidad de un evento que pueda entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la organización que afecta el logro de sus objetivos. Identificación del riesgo. Es una de las etapas más importantes del proceso de administrar los riesgos. Esta permite a los empleados y a la organización poner al descubierto situaciones y tomar conciencia de las posibilidades y peligros que pueden enfrentar en su actuar, lo cual garantiza que no tomen riesgos por desconocimiento de la posibilidad de su ocurrencia en dichos riesgos. ¿Qué puede ocurrir? ¿Cómo puede suceder? ¿Quién puede generarlo? ¿Por qué se puede presentar? ¿Y cuándo puede ocurrir? Es importante tener presente que si un riesgo no se identifica posteriormente, no se puede administrar. Proceso de identificación de los riesgos incluye los siguientes elementos: contexto interno, identificación de riesgos,
entre los cuales tenemos objetivo, nombre del riesgo, descripción, agente generador, causa y efecto. Por último, contexto externo. Vamos a explicar cada uno de ellos. Contexto interno. Se compilan y analizan las definiciones organizacionales tales como misión, visión, objetivos estratégicos, planes. Incluye también el modelo operativo y la estructura organizacional, así como los recursos empresariales. Esta información permite determinar las condiciones en las que opera la organización y los riesgos que podrían afectarla. Contexto externo. Está relacionado con la información sobre los grupos de interés que tienen relación con la empresa, sus necesidades y expectativas sobre ella, además de las variables de tipo económico, político, social, cultural, ambiental y de las condiciones del país, ciudad e industria que pueden influir desde el entorno generando riesgos para la compañía. Objetivo. Para la etapa de identificación de riesgos se toma como punto de partida el objetivo del proceso de manera que permita identificar los eventos que pueden afectar o impedir el cumplimiento de los objetivos trazados. Descripción del riesgo. Explicación en qué consiste el riesgo, es decir, la forma como podría presentarse. Agente generador. Toda persona, cosa, evento, acción o circunstancia que tiene la capacidad de originar un riesgo. Se clasifican en 5 categorías. A. Personas. En este caso hablamos de empleados, clientes, proveedores, contratistas, etc. B. Materiales. Conjunto de elementos o insumos necesarios para fabricar o procesar productos en una actividad determinada. C. Equipos, instrumentos, herramientas y aparatos. D. Instalaciones, estructura física. E. Entorno, eventos, situaciones o aspectos del ambiente económico, político y social. Calificación de los riesgos. Una vez identificado el riesgo, es necesario determinar su magnitud, o sea, qué tan representativos son para la organización. Esta etapa cumple 2 análisis. Primero, definir la probabilidad, es decir, la frecuencia de ocurrencia del riesgo. Segundo, el impacto o potencia pérdida que puede pasar en caso de que el riesgo se materialice. Por consiguiente, la calificación de riesgo se origina de la multiplicación de estas 2 variables. En la siguiente tabla se presenta la descripción y definición para los aspectos que tienen que ver con la calificación del riesgo. Evaluación de los riesgos. En esta etapa se analizan las calificaciones dadas en la etapa anterior y se establece la situación de cómo está la empresa con respecto a ellos, facilitando el diseño de planes de manejo de acuerdo con las prioridades de la gravedad. Generalmente estas prioridades se clasifican en inaceptable, las cuales demandan respuestas inmediatas de tratamiento, tolerable o grave, demandando acciones a mediano y corto plazo, respectivamente, y aceptable, los cuales pueden o no afectar medidas de control. En la siguiente tabla se visualiza. En el cuadro anterior se observan las zonas según el tipo de riesgo y con un color asociado, lo que permite ubicar el riesgo y distinguir la gravedad del mismo. Diseño de medidas de tratamiento de los riesgos. Una vez identificados y evaluados los riesgos, se deben decidir las medidas de tratamiento, con las cuales se van a manejar. Estas tienen 2 opciones de tratamiento. Primero, la relacionada con el manejo del riesgo, y segundo, la relacionada con la disponibilidad de fondos para subsanar las pérdidas asociadas con la materialización del riesgo. Estas opciones, en el argot del riesgo, se denominan control de riesgo y financiación del riesgo. Para este esquema existen 6 medidas de tratamiento, 3 asociadas a control de riesgo, las cuales son evitar, prevenir y proteger, y 3 asociadas a su financiación, aceptar, retener y transferir. Implementación de las medidas de tratamiento de riesgos. Una vez efectuados los puntos anteriores, se cuenta con la información necesaria para establecer los planes y acciones correspondientes para cada una de las áreas, procesos o unidades de negocio, donde se analizaron los riesgos.
Para que esta implementación sea exitosa se requiere establecer un programa que garantice que los planes se aprueben, se analicen y se les asignen prioridades en su implementación. Además, que se establezcan fechas límite para su ejecución, se asignen responsables de ejecución de los planes y se destinen los recursos necesarios. Monitoreo y evaluación de los riesgos. Una vez implementadas las medidas de respuesta de tratamiento de los riesgos, es necesario realizar un seguimiento al estado de los mismos, evaluar el progreso de los planes de acción, el avance y efectividad del proceso de la administración de riesgos en toda la organización. Esta evaluación y monitoreo es necesaria debido a los cambios que se generan en las organizaciones y en el entorno que las afecta, por lo que trae consigo nuevas oportunidades y nuevos riesgos. También porque los riesgos pueden desaparecer con el tiempo, disminuir, surgir o intensificarse. Al igual que las medidas de tratamiento planteadas, otra razón para tener un monitoreo permanente es evaluar y revisar las decisiones tomadas y encontrar errores para un posterior ajuste o reorientación del plan de implementación y medidas de tratamiento, por lo cual es necesaria una permanente revisión a los planes de acción. Norma ISO 31000, gestión de riesgos, usada para proveer una estructura de mejores prácticas y guía para todas las operaciones relacionadas con los riesgos. Consiste en habilitar todas las tareas estratégicas de gestión y operacionales de una organización por medio de proyectos, funciones y procesos alineados a un conjunto común de objetivos de riesgos. Tiene 3 elementos claves que son: principios de gestión de riesgo, marco de trabajo para la gestión de riesgos y procesos de gestión de riesgos. Fases del sistema de gestión de riesgo. Diseño e implementación. Marco de referencia para la gestión de riesgo. Incluye los siguientes puntos: comprensión, política, integración, rendición de cuentas y recursos, monitoreo y revisión, establecimiento de las medidas de desempeño, revisión periódica del avance y las desviaciones, informes y revisión de la efectividad, mejora continua, decisiones para mejorar la gestión de riesgo y su respectiva aplicación. Elaboración del mapa de riesgos. Es el nivel estratégico de los riesgos a los que está expuesta una organización, permitiendo conocer las políticas inmediatas de respuestas, las cuales están direccionadas a evitar, reducir y dispersar las probabilidades del riesgo. Mapa de riesgos. Consta de la siguiente información: riesgo, impacto, probabilidad, evaluación. Riesgo, controles existentes, valoración del riesgo, opciones, manejo, acciones responsables y cronograma indicador. Elaboración del mapa de riesgos. Descripción del mapa de riesgos. Riesgo, evento que entorpece el normal desarrollo de las funciones de una entidad impidiendo el logro de sus objetivos. Impacto, es el ocasionado durante la materialización del riesgo. Probabilidad, posibilidad de ocurrencia del riesgo medido en criterios de frecuencia. Evaluación del riesgo, resulta de la medición del riesgo. Controles existentes, especificación del control de la entidad para combatir, minimizar o prevenir el riesgo. Opciones de manejo, respuesta ante los riesgos enfocados a evitar, reducir, dispersar las probabilidades del mismo. Responsables, identificar las dependencias encargadas de adelantar las acciones propuestas. Cronograma, fechas para la implementación de acciones por parte del grupo de trabajo. Indicadores, característica observable y medible usada para mostrar cambios y progresos dentro de las acciones implementadas por la organización. Definiciones. Administración del riesgo. Rama de la administración que aborda las consecuencias del riesgo. Análisis del beneficio-costo. Herramienta de la administración usada para tomar decisiones en la cual se valoran los costos financieros de implementar una medida contra los beneficios generados.
Análisis del riesgo. Determina el impacto y la probabilidad del riesgo. Causa. Circunstancia generada por los riesgos. Control. Acción encaminada a mitigar el impacto de los riesgos. Costo. Valor directo o indirecto del manejo del riesgo. Factores de riesgo. Características medibles que indican la presencia de un riesgo. Identificación del riesgo, medida de la estructura, fuentes y factores tanto internos como externos del riesgo. Impacto, consecuencia de la materialización del riesgo. Indicador, valoración de las variables que informa sobre una situación y soporta la toma de decisiones. Mapas de riesgo, herramienta usada para inventariar los riesgos de manera sistemática y ordenada. Plan de contingencia, contiene las acciones a ejecutar durante la materialización del riesgo. Plan de manejo del riesgo. Plan de acción, cuya evaluación de beneficio-costo resulta positiva. Plan de mejoramiento, parte del plan de manejo de riesgo que contiene técnicas de administración. Probabilidad, medida para estimar la posibilidad que ocurra un incidente o evento. Riesgo absoluto, el máximo riesgo y los efectos mitigantes de la administración del riesgo. Riesgo residual, riesgo que queda después de aplicar las técnicas de administración del riesgo. Seguimiento, recolección regular sobre la ejecución del plan utilizado para actualizar y mejorar. Sistema, conjunto de partes coordinadas relacionadas entre sí, encaminadas a un mismo objetivo. Técnicas para mejorar el riesgo. Previenen, reducen, dispersan, transfieren y asumen el riesgo. Valoración del riesgo. Resultado de confrontar la evaluación del riesgo con los controles existentes. Harry, ¿cuáles son los riesgos que corre la documentación dentro de tu empresa? Bueno, en la empresa de carga directa, como en toda empresa, corre muchos riesgos, y más, por ejemplo, cuando es una transportadora. Entonces puede ser por ejemplo, yo como estoy mandando documentación a Medellín, puede ser que acá en el transcurso me roban la mercancía, se me roben la documentación, pérdida de documentos cuando yo envíe, por ejemplo, acá en las consultas, que tanto yo me demoro haciendo una consulta, la deterioración de los documentos. Esos son riesgos. Por ejemplo, en la manipulación, cuando yo manipulo los documentos puedo cortarme, porque por ejemplo yo tengo documentación del año 1994 con ganchos ya oxidados. Uno cortado, eso uno nunca sabe por allá lo hayan pasado y todo eso, hayan pasado muchas cosas por ahí, entonces se pueden infectar o cualquier cosa. Entonces el riesgo se está corriendo uno mucho en la parte de documentación. Pero así como corremos riesgos, nosotros tenemos cómo mitigar los riesgos. Identificarlos, sí, señor. Entonces, ¿Qué medidas tomas frente a esto? ¿frente a cuál riesgo es decir? ¿Qué medidas La estás pérdida de tomando? documentos, por ejemplo, Por ejemplo. cuando hacen el transporte de la documentación. En la pérdida de cuando hacemos el envío a Medellín. Por ejemplo, cuando yo hago un envío a Medellín, llevamos un proceso, como trabajamos en una empresa de transporte, entonces hay un señor, un conductor y una mula especial para nosotros, para la parte de gestión documental, que es la que nos envía toda la documentación. Aparte de eso, ellos tenemos una empresa que se llama Satrac, entonces están por medio satelital, los tenemos vigilados, dónde va el documento, dónde está, cómo va todo. Aparte de eso, hay una señora que nos colabora, llamándolos constantemente, dónde está, cómo está, en qué parte está, si pasó algo, cómo está la vía, cómo está todo. Y ya dentro de la documentación como tal, nosotros por ejemplo llevamos una tabla donde estoy enviando qué es todo lo que yo envío, qué es todo lo que va a recibir mi compañero. Entonces cuando él ya la recibe, allá él revisa el acta, hace una circular de lo que le envíe, si está correcto, si hace algo falta, me comunica. ¿Qué más les cuento ahí? ¿Qué más podemos de seguridad? Básicamente tenemos una empresa que se llama Deprisa, que es la que nos custodia los documentos en ese envío. Entonces si llega a pasar algo, ellos son los que quedan a cargo ya, los que van a respaldar esa documentación. O sea, ellos son responsables hasta dónde. Desde que la recibe, Sí. hasta que la entrega. Ah, Ellos ya se hacen responsables de esa documentación. Sin embargo, nosotros también le tomamos foto a todo lo que estamos enviando. existe evidencia fotográfica. Exacto. Aparte de eso, las niñas, como son operaciones, las digitalizamos acá. O sea, no esperamos hasta que las escaneen allá, sino nosotros ya tenemos acá digitalizada la operación.
¿Por qué? Porque puede ser que un envío y pum, se roben, que no se va a Claro, responder por muy eso. bacán. Puede ser que no, se la robaron, yo le doy económicamente tanto, pero nadie nos va a responder por eso. Entonces nosotros tenemos nuestro propio acá. Y frente a la conservación documental, A frente la- al deterioro, Por ¿qué ejemplo, medidas se toman? nosotros a la conservación documental, como te digo, yo la recibí, eran como 600, 800 cajas allá llenas de toda su documentación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Primero comenzamos a clasificar. Antes de eso se mandó a hacer una fumigación con una empresa que la hace el Archivo Bogotá, que también la hace allá. Se hizo una fumigación para los ratones y demás. Se hizo una preclasificación que era la clase para clasificar los documentos en qué estado estaban. Por ejemplo, ya imagínense un documento de 1987, ya el papel No, fax. estaría... Ese papel fax ya no se ve nada porque ya no nos sirve. Ujú. Ya toca sacarlo. Y esos ganchos ya, al sacarlos, ya dejan hueco porque están desoxidados. Entonces, por eso nos toca hacer una clasificación. Para eso tenemos una parte que se llama primeros auxilios. Entonces, nosotros le llamamos así primeros auxilios porque, por ejemplo, cuando hay un documento roto o en sacar un gancho se hace un hueco. Entonces, ¿qué es lo que hacen los muchachos? Los muchachos hacen con una cinta Mágica. mágica, hacen puentes y comienzan a pegarlos ahí. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos eso? Para cuando vaya a pasar al escáner, lo coja todo, no se nos vaya, Y no se deteriore. no se nos vaya a dañar allá el documento. También tenemos unas planchas, porque ya que imagínense el documento desde hace cuánto. Hay unas planchitas viejitas donde uno pasa y el documento queda Plano. liso, queda lisito. Entonces ya es así. Nosotros lo clasificamos por series y esa serie lleva su carpeta blanca para el polvo y lleva un cosito de color. Nosotros, por ejemplo, las marítimas son azules, las terrestres son amarillas y las aéreas son blancas. Nosotros ya cuando las vayamos a identificar, que manejamos cajas X200, Sí. entonces allá sacamos solo la cajita, está todo lo que es serio, subserio, que allá con esto. Es más rápido y oportuno la ubicación del documento y entrega también. Pero allá en Medellín, para la ubicación de un documento que también es un riesgo, por ejemplo, acá nosotros tenemos, este es el activo de la empresa, tenemos 3 archivadores. En cada archivador se manejan lo que es OTMs, terrestres y marítimos, y se maneja por cliente y por operación, por número de operación. Por ejemplo, a mí cuando me van a hacer una consulta me mandan un correo diciendo, Harry, yo necesito tal operaciones. Yo les digo, bueno, me envían el correo, pero diciéndome el nombre del cliente y el número de la operación. Entonces ellas me envían el número del cliente y el número de la operación. Y yo solo abro ahí, sé que es el cliente y busco por operación y las encuentro en el momento. Aparte de eso, hago firmar unas afueras, que es préstamos de documentos, donde ellas se hagan que si recibieron su documento, ¿para qué? Para no preservar. Claro. Entonces básicamente tenemos es como eso. También manejamos muchas acetas, pues ya eso es ya de control acá interno, lo que es contable y todo eso. Pero ¿Realizan algún tipo de fumigación periódica? cada 6 meses se realiza acá. Al igual acá, por ejemplo, como están, o sea, como les digo, acá, el archivo queda en Medellín, pero acá hay una parte muy grande que es la de carga directa, pero no tenemos, por ejemplo, hay una falencia, por ejemplo, no tenemos, el archivo está ya en la intemperie de la parte donde se guarda lo del garaje, pero no, está dividido, pero no lo tenemos sellado. O sea que ahí cualquier persona ahorita puede entrar y sacar documentación. Entonces esa es una falencia que estamos a ver si le colocan unas puertas al menos Sí. para tapar y restringir el acceso a cualquier persona. Excelente, ya está identificada, van a evaluar la manera de proceder con ella para evitar el inconveniente. Al igual acá, como empezamos de cero, acá antes hay un progreso grande. Y en esta parte estaba solo yo y allá el muchacho de Medellín que estaba hace como 2 horas. Acá, por ejemplo, no sabían que usted veía ahí los puestos, usted pueden ver los puestos no tienen documentos, Ujú. porque esa es la ley mía, o sea, o de nosotros, los puestos no pueden tener documentos. Usted llega a un puesto de trabajo que se vea limpio, que se vea ordenado. Correcto. El único que tenga que tener documentos soy yo, porque yo soy el que los manejo, el administrador, para eso estoy yo. Por eso tú puedes ver ahí los documentos ya. Básicamente son los documentos administrativos para ahí que ellos manejen y que ellos le dan su valor, Ujú. de cuánto les dura, pero el resto ya todo yo lo tengo. La gestión diaria que tienen ellos. Exacto.